La victoria de Badr dio un giro radical al estatus de los musulmanes en Arabia. Por un lado, ganaron respetabilidad, pero por otro, hizo aflorar más enemistades. Su conciencia de las rivalidades que despertaba su triunfo no impidió al profeta Mohammed, que la pase con él, seguir con su misión, volcarse en su familia en el día a día, educar a su pueblo, preocuparse por su comunidad, por su gente, y dedicarse a la prédica del mensaje en territorios cada vez más lejanos. Y adivinad cuál creéis que fue la cualidad que podía definirle mejor en su relación con los demás. Sin duda, la misericordia. Y no solo con sus amigos y conocidos, sino también con quienes se oponían a él. Empezamos. As-salamu alaykum y bienvenidos. Los compañeros amaban profundamente al mensajero, paz y bendiciones, disfrutaban en su compañía y les gustaba pasar el mayor tiempo escuchando sus palabras y aprendiendo de él. Él les correspondía prestando atención a sus asuntos y tratándoles con cariño y respeto. El enviado de Dios, paz sobre él, dedicaba gran parte de la noche al rezo y la súplica. Un día, su esposa Aisha bint Abu Bakr, Dios esté complacido con ella, le preguntó sorprendida: ¿por qué dedicas tanto esfuerzo y tiempo al rezo y la súplica si Dios te ha perdonado todos tus pecados pasados y futuros? El noble profeta respondió: ¿acaso no he de ser un siervo agradecido? Sin embargo, él aconsejaba a sus compañeros que no se excedieran tanto en su práctica de adoración, que sus cuerpos, sus esposas y sus familias también tienen derechos sobre ellos que tiene que respetar. Trataba a cada uno de los sahaba de manera tan individualizada y especial que cualquiera podía considerarse el favorito. Les aconsejaba teniendo en cuenta su personalidad, capacidades, psicología y situación personal. Sacaba lo mejor de ellos mismos y les incentivaba a que usaran su intelecto y talentos y los pusieran al servicio de Dios y de la comunidad. Hacía mucho hincapié en el valor de la unión y la hermandad, y en que daba igual de dónde vinieran o cuál fuera su estatus, todos eran igual de valiosos. Les animaba a ser pacientes, a no perder la esperanza en el perdón de Dios, y les recordaba su inmensa misericordia. También les exhortaba a ser indulgentes entre ellos. Decía: si escucháis sobre un hermano algo que desaprobáis, buscad de 1 a 70 excusas para él. Si no podéis encontrar ninguna, convenceos a vosotros mismos de que existe una excusa que no conocéis. En este proceso, en este camino de la educación espiritual, aunque los compañeros fueron la mejor generación, también eran humanos y erraban. Su ventaja es que tenían al mensajero, la paz sea con él, con ellos, animándoles y confortándoles con su amor e indulgencia. En el próximo capítulo, inshaAllah, veremos un maravilloso ejemplo de esta verdad que tuvo lugar en Uhud. ¿Y cómo creéis que pudo conseguir cambios tan profundos en el modo de vida de muchos compañeros y compañeras, que dejaran de lado muchas de las costumbres preislámicas, que interiorizaran unas enseñanzas que, aunque forman parte de nuestra esencia, nuestra fitra, requieren de una lucha constante contra el ego? La clave está en que sus enseñanzas iban envueltas en clemencia y cariño. Un ejemplo: un día tomó de la mano al joven Muad ibn Jabal, Dios esté complacido con él, y le dijo: oh Muad, sepas que te quiero. Por ello te aconsejo, oh querido Muad, que nunca olvides decir después de cada oración: oh Dios, ayúdame a recordarte, a agradecerte y a perfeccionar mi adoración a ti. ¿Qué efecto, qué respuesta puede causar en el otro comenzar un consejo con un te quiero? Cuando te sientes amado, respetado, comprendido y, en definitiva, que importas. El mensajero de Dios, la paz sea con él, no tenía reparos en mostrarles su amor y les animaba a que se dijeran entre sí que se querían. Cuando nosotros mismos nos preguntan cuál ha sido nuestro profesor favorito, seguro que no recordamos al que más sabía de matemáticas o lengua, sino al que nos trató con amabilidad y tenía mejor carácter. ¿Cómo era el enviado, la paz sea con él, de puertas para dentro de su hogar?
De la sira del profeta Mohammed, la paz sea con él, nos han llegado innumerables detalles de su vida íntima y familiar. Y quienes nos han transmitido esta parte tan personal son ni más ni menos que sus propias hijas y esposas. Dios esté complacido con ellas. Participaba activamente en la vida de sus hijas, les daba mucho cariño, las respetaba y tenía en cuenta sus opiniones y sentimientos. Todos se sorprendían cuando entraba alguna de sus hijas y él se levantaba, las besaba y les dejaba a su sitio. Y no solo trataba así a sus hijos y nietos. Veremos que el mensajero se casó con varias mujeres viudas y divorciadas con niños, y estos pequeños entraron a la casa profética como un hijo o una hija más. Por citar un ejemplo, el profeta Mohammed, paz sobre él, se casó con Salama, Dios esté complacido con ella, que tenía 4 hijos que habían quedado huérfanos, pues la más pequeñita, que se llamaba Zainab, nos cuenta cómo era su vida en casa del enviado, que cuando entraba le preguntaba a su esposa: ¿dónde está nuestra Zainab? Y la niña salía corriendo a abrazar al santo mensajero, y él la correspondía tomándola en sus brazos y besándola. En resumen, era un hogar lleno de niños, con mucha alegría y afecto. De los labios de sus esposas, Dios esté complacido con ellas, sabemos que fue un esposo tierno, paciente, empático, justo, respetuoso, y les daba todo tipo de facilidades para que se desarrollaran, se expresaran libremente y fueran las número 1 en conocimiento, no solo de la religión, sino en muchas otras disciplinas como el lenguaje, la genealogía, la elocuencia y la medicina. Dijo el mensajero que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. El mejor de vosotros es el que mejor trata a sus esposas. No era nada extraño ver al profeta Mohammed, paz sobre él, jugando con los niños o sentado al lado de alguno de ellos simplemente escuchándolo. Uno de estos pequeños, Umer, tenía un pajarito que quería mucho, y cuando el mensajero se enteró que el niño estaba muy triste porque su querida mascota había muerto, se tomó el tiempo de ir a verle para consolarle. Hizo una suave broma con un juego de palabras llamando al pajarito Nuguer, muy parecido a su nombre Umer. ¿Qué dirigente hace esto? La casa del mensajero de Dios, paz y bendiciones, era muy humilde. Podían pasar días sin encenderse un fuego para cocinar. Muchas veces lo único que podía llevarse a la boca eran unos pocos dátiles, y lo poco que tenía lo daba a los pobres. Si alguna vez le enviaban un esclavo como presente, rápidamente lo liberaba. Así hacía y prometía una gran recompensa en el paraíso a quienes hicieran lo mismo. Era accesible a todo el mundo, a sus preguntas, a sus necesidades. Vivía entre ellos como uno más. Allah subhanahu wa ta'ala habla del mensajero así en el Sagrado Corán. En verdad que os ha llegado un mensajero salido de entre vosotros mismos. Sufre cuando sufrís algún mal, se preocupa por vosotros y con los creyentes es manso, misericordioso. Estableció una zona techada en la mezquita de Medina para albergar a los refugiados y tanto él como su familia se volcaron en ellos. ¿Quién iba a entender a los huérfanos mejor que él, que había perdido a su padre antes de nacer y a su madre cuando tenía solo 6 años? El mensajero de Dios, la paz sea con él, alentó el cuidado de huérfanos con su propio ejemplo y albriciando el paraíso junto a él, a quien se encargare de uno. Personalmente hay una historia que me encanta y que nos habla también de su gran sentido del humor. Un día el profeta Mohammed, paz sobre él, encontró a una señora muy anciana que estaba sola y necesitaba ayuda para subir su equipaje al camello. Él, la paz sea con él, no solo la ayudó a cargarlo, sino que la acompañó hasta su casa. Al llegar, descargó sus cosas y la ayudó a acomodarlas. La anciana le dijo algo así: «Oh joven, tu cara está llena de luz y tus palabras me confortan y suavizan mi corazón. Eres la mejor persona que he conocido. No tengo dinero para pagarte, pero puedo regalarte un consejo. Ten cuidado de un hombre llamado Mohammed, porque es muy malo. Desvía a la gente y ha separado a las familias. No quiero que te destruya porque se te ve muy bueno». Imaginad. El profeta, paz sobre él, cayó pacientemente. La señora finalmente le preguntó cómo se llamaba y él le respondió sonriendo: «Me llamo Mohammed». La reacción de ella fue arrodillarse y hacer la shahada, la declaración de fe.
Vamos a mencionar dos ejemplos que podemos ubicar cronológicamente en este punto de la historia, después de Badr. Primero, su intento de asesinato y segundo, la traición de la tribu de Banu Qaynuqa. Dios Altísimo le reveló en un sueño al mensajero sobre él que un Qurayshita, Umayr ibn Wahab, venía en una misión secreta a matarle con una espada envenenada. Entró a la mezquita de Medina a hablar con el profeta Mohammed sobre él con la excusa de visitar a su hijo, uno de los prisioneros de Badr. El enviado le reveló que sabía de sus intenciones y, sorprendido, Umayr pensó que solo podía saberlo por revelación divina, ya que no le había contado a nadie su propósito, así que hizo el testimonio de fe. El mensajero, paz y bendiciones, en lugar de desconfiar de él o tomar represalias, se alegró y pidió a sus compañeros que enseñaran a Umayr los principios de la fe, el Corán y liberaran a su hijo. Así hacía el mensajero de Dios cuando alguien abrazaba la religión. Le acogían, le enseñaban, le integraban y le asignaban a alguien para acompañarle en este maravilloso viaje. Otro ejemplo de amnistía fue con ocasión de la traición de la tribu judía de Banu Qaynuqa, que era parte firmante del Tratado de Medina. Cuando el mensajero de Dios se enteró de que habían pasado de la difamación a conspirar contra él y los musulmanes, cuando fue informado de sus conversaciones con el líder de los hipócritas Ibn Salul sobre movilizar a sus aliados con el fin de atacarles, procedió primero a exigirles explicaciones, pero los jefes de esta tribu respondieron con amenazas, confirmando así la información recibida. Y cuando el enviado sobre él decidió tomar las medidas de castigo pertinentes y sabiendo de la traición cometida, suplicaron el perdón de sus vidas y efectivamente les indultó y ordenó su expulsión de la ciudad. Su compasión e indulgencia mostraban su dimensión más profética, pues su misión no es dominar ni coaccionar, sino guiar. En el siguiente capítulo, inshallah, veremos la reacción de Quraysh a la derrota de Badr. La economía mecana dependía de las caravanas, y aunque intentaron encontrar una ruta comercial alternativa, los musulmanes lograron frustrar su plan, así que solo tenían dos opciones. Primero, guardarse su orgullo y hacer las paces con los musulmanes, y segundo, atacar Medina. ¿Qué opción pensáis que eligieron? Hasta la próxima semana, que estéis muy bien. As-salamu alaykum.